No quiero decir con ello que Cárdenas estuviera inventando un modelo nuevo, que fuera un personaje único de la historia mundial. No, esos modelos estaban siendo aplicados en la Unión Soviética, con distinto cuño ideológico, en Italia, en Alemania e incluso en Estados Unidos. ¿Sí? Vemos entonces dos características que quisiera señalar. Por un lado, el Cárdenas político, el hombre que conoce los tiempos, que conoce los resortes y que va desmembrando la estructura callista y construyendo una propia. Este es el operador político. Pero por otro lado, el Cárdenas estadista, el hombre que entiende los tiempos del mundo, los tiempos de México, el hombre que sabe cuándo es imprescindible cambiar de modelo para no incurrir en crisis mayores. Cárdenas, repito, político, Cárdenas estadista. Ese es el personaje al que nos estamos refiriendo. Tercer momento, las reformas. Cárdenas no fue reformista toda su presidencia. Hubo años que se caracterizaron por la implementación de las reformas. Estos años los podemos ubicar básicamente de 1935 a 1938. Podemos sectorizar incluso este afán, este impulso reformador por parte de Cárdenas, señalando antes que lo que él quiere son dos conceptos: concesiones a los sectores populares a cambio de una vinculación de las masas con el Estado mexicano. Organización, apoyo a cambio de concesiones sociales. Este es, digamos, el móvil de Lázaro Cárdenas, el modelo que quiere implementar. Voy a mencionar nada más de corrido algunos de sus actos en materia agraria. En enero de 35, apenas un mes después de haber asumido la presidencia, anunció que el reparto agrario se intensificaría. En julio de 35, en plena confrontación con Plutarco Elías Calles, la confrontación había iniciado el mes anterior, en junio. Bueno, pues en julio anuncia la creación de un frente campesino que debe ser organizado al interior del PNR, el partido de Calles. En septiembre organiza un congreso de unificación campesina. Antes los campesinos, o hasta ese momento los campesinos, estaban organizados en ligas estatales. Obviamente las ligas estatales dependían, beneficiaban, ¿sí?, al gobernador o al caudillo regional en turno. Lo que está proponiendo Lázaro Cárdenas es, en lugar de que las ligas agrarias estatales sean para beneficio del gobernador o del caudillo respectivo, pasen ahora a respaldar al gobierno central. Hay un proceso de centralización. No puede explicarse el presidencialismo si no se da este proceso de centralización. Octubre, ya lo mencioné, el reparto del Valle del Yaqui. También repartió el ingenio del Mante. Parece ser que entre sus propietarios estaba Aaron Sainz, muy vinculado a la familia Calles. Reparte el Valle de Mexicali en 37 también las haciendas ceneras de Yucatán. A principios de 38 reparte en Puebla y Morelos respectivamente los ingenios de Atencingo y de Zacatepec. Al de Zacatepec le va a poner el nombre de un ingenio estatal, Emiliano Zapata. Y por último, en noviembre de 38, en Michoacán, reparte las haciendas de Lombardía y Nueva Italia. Después de 1938 y principios de 1939, no vuelve a haber un reparto agrario esencial. A lo largo del sexenio también se expropiaron pequeñas haciendas en todo el país. He mencionado únicamente los grandes repartos, pero también hay que tomar en cuenta que se expropiaron prácticamente todas las haciendas del país. Podemos decir incluso que con Cárdenas desaparece la clase social de los hacendados. Cárdenas tomó partido en favor de la reforma agraria. Cárdenas tomó partido no solamente de la reforma agraria, de la colectivización, ¿sí?, de la explotación agrícola. Cárdenas también tomó partido por las comunidades campesinas. Esto no quiere decir que tuviera una perspectiva del México viejo. Cárdenas también fue partidario de un modelo industrializador. Ya mencioné el Mante, ya mencioné
Atencingo y ya mencioné el ingenio de Zacatepec Emiliano Zapata. A cambio de todas estas concesiones, Cárdenas logró crear en 1938, el año de la expropiación, ¿sí?, la CNC, la Organización, ahora sí, Nacional de los Campesinos. En materia obrera, ¿cuáles fueron las principales reformas? Una vez que llega al poder, una vez que llega a la presidencia, de enero a junio de 35, apoyo y simpatía por cuanta huelga hubiera. Recuerden, asume la presidencia en un momento de agitación y de radicalización en todo el país. En diciembre de ese año, 35, los obreros lo apoyan pidiendo la expulsión de Plutarco Elías, manifestándose por el Zócalo de la Ciudad de México. Febrero de 1936, Cárdenas se dirige a Monterrey, se enfrenta a los empresarios de esa ciudad y como se dice en México, les lee la cartilla. Ese mismo mes de febrero de 36 se crea la CTM, la principal organización obrera a partir de entonces. En abril de 1936, 2 meses después, Cárdenas ordena que se le haga el pago dominical a todos los trabajadores de México. Hay 2 movimientos obreros que concentran la atención y caracterizan al sexenio: ferrocarrileros y petroleros. En mayo de 36, esto es año axial para el movimiento obrero, ¿sí?, estalla una huelga de los trabajadores ferrocarrileros, mayo de 36. En junio de 37, Cárdenas expropia las compañías ferrocarrileras. En abril de 38, es un proceso que dura 2 años, le entrega a los obreros la administración de los ferrocarriles nacionales. Esto es, en Cárdenas no nada más hay una visión, repito, bucólica, agrarista del México viejo. No, en Lázaro Cárdenas hay también una visión moderna, una visión clasista, partidario de ver a los obreros como potenciales administradores de empresas y obviamente simpatizante de que los obreros compartan la toma de decisiones. Sin lugar a dudas, el apoyo a los obreros más importante tiene que ver con el sector petrolero. Era un sector que tenía constantes huelgas desde 1930, pero estas se incrementaron a partir de enero de 35, cuando Cárdenas asume el poder. Obviamente les muestra su simpatía, el apoyo gubernamental. Recuerden, Cárdenas había sido jefe de operaciones militares en el sector de la Huasteca petrolera, conocía, ¿sí?, en carne propia el proceder de estas compañías extranjeras. El gobierno da un laudo que es desobedecido por las compañías, ¿sí?, laudo en favor de los obreros. En marzo de 38, Lázaro Cárdenas expropia las compañías petroleras. Por cierto, voy a insistir en un punto, a veces me resulta sorprendente que no se entienda debidamente. Cárdenas no expropió el petróleo, ¿sí? El petróleo no era expropiable, el petróleo ya era propiedad del Estado mexicano, lo dice la Constitución de 1917. Cuando uno lee el decreto de expropiación de marzo de 38, es muy claro, lo que Cárdenas está expropiando son los fierros, las maquinarias de las compañías, los activos de las compañías. Esto es lo que hace Cárdenas. Y también tiene una visión muy realista. No le entrega la administración de las compañías petroleras a los trabajadores como les había entregado el manejo de los ferrocarriles nacionales. Sabe perfectamente Cárdenas que el manejo del petróleo es un manejo técnico y por eso en junio de 38, 3 meses después de la expropiación, se funda Pemex, Petróleos Mexicanos. Aquí vemos a un hombre con una visión absolutamente moderna, una visión favorable a un Estado activo y sobre todo, otra vez un político, un estadista que entiende la política internacional. A pesar de ser un hombre sin estudios, llegó hasta el 4º, 5º año de primaria, es un hombre de una inteligencia notable. Él sabe que los tiempos que se acercan son de inminente conflicto. En Italia, Hitler ha tomado el poder en Alemania, ha empezado con algunas ocupaciones ya de países vecinos.
Cárdenas sabe perfectamente que tanto Inglaterra, ¿sí?, país expropiado, no nada más expropió a compañías norteamericanas. Cárdenas sabe perfectamente que Inglaterra y Estados Unidos van a tener que tolerar la expropiación, pues no quieren entrar en mayores conflictos sabiendo que Alemania está en ascenso. Entonces, Cárdenas muestra otra vez su capacidad estadista, su intuición de los tiempos políticos, ¿sí?, para hacer la expropiación en marzo de 38. Es difícil decir porque en historia no se conjuga el hubiera. La historia es puntual. No pudo haber sido hecha antes la expropiación, tampoco hubiera podido ser hecha después. Se hizo en el momento, en la coyuntura adecuada. Y ya que estamos hablando de esta política internacional de calles, podemos pasar al tema de la política exterior como parte de su política reformista. Hasta la presidencia de Cárdenas, México era un país marginado, ¿sí?, del orden internacional. No había sido invitado originalmente a ser miembro de la Sociedad de Naciones, se le había aceptado como socio tardíamente. México era un país enormemente desprestigiado en el ámbito internacional, la revolución, las constantes rebeliones del decenio de los 20. México era un país que tenía una política exterior absolutamente defensiva, la doctrina Estrada. Yo no juzgo gobiernos extranjeros para que los gobiernos extranjeros no nos juzguen a nosotros. Cárdenas cambia eso e inicia una política exterior activa, no defensiva, caracterizada por la defensa del nacionalismo y del progresismo. En otras palabras, en la defensa de la ideología de la Revolución Mexicana. Cárdenas va a criticar la invasión italiana en Etiopía, va a apoyar al gobierno republicano español a mediados de 36, va a ser prácticamente el único país que critique el Anschluss, la anexión de Austria por Alemania, a través sobre todo de Isidro Fabela, lo que explica que en Viena haya una calle con el nombre de Cárdenas y un parque con el nombre de Isidro Fabela. Va a protestar por la invasión checoslovaca, va a protestar por la invasión a Bélgica y Holanda. Y esto es muy importante, cuando Cárdenas ha expropiado el petróleo en 38, y estas protestas son de los años 39 e incluso 40. Esto hace que Estados Unidos no pueda ver, por eso les digo, Cárdenas aprovechó la circunstancia de la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos no puede ver a México como enemigo. Al Cárdenas hacer todas estas críticas de la política alemana de Hitler en particular, ¿sí?, Estados Unidos lo tiene que ver como un aliado en el conflicto internacional. Por un lado, la expropiación, a pesar de ella, Cárdenas tiene una política absolutamente contraria a Hitler que seguramente tenía muy satisfecho a Estados Unidos. A lo mejor esto explica que después, poco después de la expropiación, empezaron las negociaciones entre ambos países. Pero además, no se puede decir que Cárdenas tuviera una política exterior cargada, ¿sí?, en favor de, digamos, la Unión Soviética. También protestó por la invasión a Finlandia y además aceptó el asilo o dio el asilo a Trotsky, lo que fue muy mal visto por la Unión Soviética. En ese sentido, la política exterior de Cárdenas no es nada más una política de izquierda, ¿sí? También hizo críticas a países como la Unión Soviética. Es más bien una política exterior justa, una política exterior moral, una política exterior balanceada. Cambió la imagen de México. Dejamos de ser un país de caos, un país de violencia, para ser un país generoso, un país de asilo, un país nacionalista, un país progresista. En materia de política económica, la presidencia de Cárdenas se va a caracterizar por lo que sigue. Hay un discurso crítico de los empresarios y hay una abierta defensa por el Estado interventor, regulador, incluso expropiador y estatizador. Pero también hay un abierto apoyo a empresarios nacionalistas. Durante la presidencia de Cárdenas se nos olvida, pero se creó Nafinsa y el Banco de Comercio Exterior.